Bien, ¿en dónde nos quedamos? Un capitán español escuchaba a dos rebeldes teniendo una conversación muy interesante, conversación en la que se hablaba sobre los planes de los rebeldes en detalle. Esto tomó lugar cerca del municipio de Quebradillas en dirección a Camuy, donde se iba a poner en acción el alzamiento, luego de envenenar el pan de la guarnición local. El capitán le va a notificar estos detalles al coronel Iturriaga, quien se encontraba en Arecibo. Del 20 al 21, el coronel va acompañado hacia la casa de uno de los dos rebeldes cuya conversación fue escuchada. Manuel González es arrestado, quien justamente es el líder de los rebeldes en el pueblo de Camuy. Su casa es investigada y es aquí que el coronel Iturriaga encuentra unos documentos escondidos que delataban todo lo que estaba por suceder, incluyendo los manuscritos con nombres de diferentes miembros de la rebelión. Pronto se comienzan a buscar otros rebeldes delatados de Camuy, los cuales inicialmente intentan resolver el problema, pero al ver que llegan unos 75 soldados al pueblo, escapan hacia Lares, en donde se riega la voz de que todo se ha descubierto. Los españoles por su parte se encuentran en un momento de inacción, debido a que el general de la isla, Julián Pavía, no creía que la amenaza era real y ordena que los soldados regresen a sus casas citando razones económicas. El coronel Iturriaga de Arecibo, sin embargo, se mantiene alerta y con sus soldados listos. Es el 21 de septiembre. Las juntas de Mayagüez y de Lares, las más cercanas a Camuy y las que se encuentran al tanto de lo sucedido, comienzan a entrar en crisis. Al ver que el movimiento estaba delatado y que lo más probable gran parte de ellos estaban incriminados, toman la decisión de adelantar el alzamiento al 23 de septiembre. Esto fue sugerido por Manuel Rojas, quien pide que se le mande refuerzos a su hacienda en el barrio de Pezuela en Lares lo más antes posible. El objetivo ahora era de darle el grito por la independencia en el pueblo de Lares, marchar al pueblo de San Sebastián para apoderarse de los armamentos de las milicias y luego dirigirse hacia Arecibo, donde estaba encarcelado el señor González y donde se ubicaba el centro militar más cercano. La idea era que el alzamiento iba a señalar a las demás juntas y a apelar el sentimiento de independencia de la población para que también se alzaran y se hiciera un alzamiento general en la isla. En la noche del 22, en la casa de Bruckman, se reúnen alrededor de 200 rebeldes, donde se reparten armas y se dan unas bebidas. Salen de aquí a casa de un comisario de ellos para reunirse con los rebeldes de ahí y se vuelven a dar otro trago. Se trasladan a la casa de otro comisario donde de nuevo son reforzados, distribuyen armas y se dan otro trago. Tras todo esto comienza su marcha hacia la casa de Manuel Rojas en Lares. A las 3 de la tarde del 23, el grupo llega a la hacienda de Manuel Rojas, donde él también había reunido a todos los rebeldes que él tenía a cargo. Ya reunidos en Lares, a eso de las 3 de la tarde, sumaban alrededor de 1000 hombres. Algunos de ellos contaban con caballos, fusiles, revólveres y escopetas, pero la mayoría de ellos solo estaban armados con machetes. Una porción de ellos no estaba reunida en la casa de Rojas, sino que rodeaban el pueblo para mantener el acceso adentro y afuera de este cerrado. Los habitantes, incluyendo el alcalde del municipio, no sospechaban nada. En la hacienda de Rojas se reparten nuevas armas. Manuel Rojas se declara el comandante en jefe de los ejércitos de la República Puertorriqueña y da un discurso a los rebeldes. Al finalizar su discurso, los rebeldes reclaman a voz alta: ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! ¡Viva la República! ¡Viva el doctor Betances! ¡Muera España! ¡Muera Isabel II! ¡Muera su gobierno en esta isla! ¡Mueran los peninsulares y mueran los españoles! Tras esto comenzaron su marcha hacia Lares. A las 12 de la medianoche llegan a Lares y el pueblo se levanta ante los gritos colectivos de ¡Muera España! ¡Mueran los españoles! ¡Viva Puerto Rico libre! Disparaban sus armas y saqueaban los establecimientos locales, en especial aquellos cuyos dueños eran peninsulares o locales que ellos veían como enemigos de la revolución. El pueblo, al no tener guarnición, cae de inmediato y los rebeldes se apoderan fácilmente. Toman al alcalde y lo meten en un calabozo, y ya a cargo de la alcaldía arrojan el retrato del monarca y todos los símbolos de España. El saqueo de la ciudad continuó hasta las 2 de la madrugada. Tras esto crean un gobierno provisional
donde se declara a Francisco Ramírez como presidente de la República y consiguen que el sacerdote del pueblo cante un Te Deum para ellos. A eso de las 4 a 6 de la mañana se pondrían de camino al municipio de San Sebastián como lo tenían planificado, mientras un centenar se mantuvo como guarnición de Lares. En su marcha, los rebeldes también continuaron saqueando establecimientos que veían. Ellos estaban bajo la impresión de que en San Sebastián la población los iba a recibir amistosamente y se les iban a unir. Mientras tanto, en el lado opuesto, el alcalde de San Sebastián, Luis Chesa, parece que ya sospechaba algo desde hace 2 días debido a movimientos sospechosos de gente que él conocía que era antiespañola. Un informante también le había avisado sobre un complot de reclutar a los milicianos del pueblo. El alcalde entonces decide tomar acción y prepararse, ya que se negaba a ser tomado por sorpresa. Él procede a notificar esto a la comandancia del pueblo de Aguadilla y deja al coronel retirado Pedro San Antonio, quien procede a preparar la defensa del pueblo. Esto incluía reunir las municiones, poner a civiles en puestos de vigilancia y mantener a los milicianos confinados a sus barracas. Mientras tanto, en Aguadilla, el comandante militar decide enviar unos 25 soldados bajo el corregidor Jacinto García Pérez para investigar lo que estaba sucediendo. En algún momento del 24 llegan las noticias de lo que ocurrió en Lares y se activan las milicias de a pie y a caballo y se ordenan columnas de los milicianos de la capital, Ponce, Mayagüez y Arecibo a que marcharan en dirección a Lares. Los rebeldes habían escogido a San Sebastián como su próximo punto de ataque por las siguientes razones. Número 1, gracias a Ibarra y a Cebollero, estaban convencidos de que tendrían la milicia a su lado y que el pueblo los iba a recibir con manos abiertas. La supuesta facilidad con la que obtendrían una victoria aquí les ayudaría con su otro problema, el cual era obtener más armamentos y municiones. Por eso les urgía poder capturar el cuartel del pueblo. Cuando se acercan al pueblo de San Sebastián, Manuel Rojas divide sus fuerzas en 3 partes. Tenía aproximadamente de 300 a 400 hombres a su mando. Las fuerzas pro-españolas estaban compuestas por milicianos que serían suplementados por algunos guardias del pueblo. Los milicianos estaban en el cuartel para proteger los armamentos y municiones. La mitad estaban adentro y otros afuera. Y de acuerdo con el texto de referencia que estoy utilizando, se dice que estaban en ángulos de ventaja. De acuerdo a Morris, los milicianos eran solo 16 y los guardias eran solo 3, por lo que el gran total de defensores era de 19 combatientes. Esto es sin contar los vecinos de la ciudad que mantenían lealtad y que ayudaron a los milicianos con la vigilancia. A eso de las 8:30 de la mañana llegan las primeras fuerzas de los rebeldes, los jinetes de Cebollero, luego seguido por Rojas y 60 hombres, los cuales comienzan a reunirse en la plaza. Esto es seguido por un pequeño enfrentamiento e intercambio de tiros en la plaza de parte de los guardias y los primeros rebeldes que llegaron. De aquí, estos se retiran para el cuartel para ayudar con la defensa de este. Estos 2 grupos bajo Ibarra y Rojas intentan tomar el cuartel, pero son rechazados por las ráfagas de fuego por parte de los milicianos. Ibarra y Cebollero, quienes habían creado el complot para que las milicias se unieran a ellos, a gritos preguntaban: milicianos, ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis? Sus gritos fueron en vano, ya que el liderato de los mismos, al estar al tanto del complot, lograron mantener la lealtad de ellos. Este primer ataque duraría media hora. Para las 9 de la mañana, los rebeldes se van a retirar para reunirse con el resto de sus combatientes. Ahora, todos reunidos bajo el mando de Manuel Rojas, se organizan en el sur de la plaza para lanzar su segundo ataque. Este es recibido por una fuerte resistencia de parte de los milicianos y algunos vecinos. Los rebeldes se encontraron bajo una intensa descarga de armas de fuego. Este intercambio de fuego comienza a dejar bajas en ambos lados. Justamente cuando los defensores se estaban quedando sin municiones, es que llegan unos 25 regulares provenientes de Aguadilla bajo el corregidor García Pérez. Al ver los soldados que estaban llegando, un capitán rebelde dedujo erróneamente que estos eran una columna de la tropa veterana española. Probablemente debido a otros factores como la fuerte resistencia por parte de los milicianos, el desánimo en el que ellos ya andaban debido a que tanto los milicianos y los vecinos del pueblo no se les había unido como ellos esperaban. Este aviso del capitán fue fácilmente creído y se dispersó entre los rebeldes hasta convertirse en un alboroto general.
Los rebeldes comenzaron a retroceder en el caos, pero a diferencia de su primera retirada, tomando ventaja de lo que sucedía, estos fueron perseguidos por los milicianos y los regulares. Con este empuje los logran retirar fuera del pueblo hasta el otro lado del puente que cruza el río Culebrinas. Manuel Rojas intentó reunir a los rebeldes para un tercer ataque, pero esto fue en vano. Las fuerzas españolas por su parte optaron por no perseguirlos y mantener el control sobre el pueblo, en lo que esperaban por refuerzos. ¡Wow! ¿Y cómo fue que una fuerza con menos combatientes logra vencer a otra que era más del doble del tamaño? Bueno, esto es más bien mi opinión, no tuve esto de ningún texto, pero me hace sentido. Vamos a ver cómo ambos grupos estaban compuestos. Observen aquí a los revolucionarios. Todos, con excepción de Ibarra y Cebollero, eran gente común. Nadie cuya profesión incluía utilizar armas o estar listos para alguna riña. Aparte que solo una pequeña porción de ellos actualmente poseía armas de fuego, mientras la mayoría andaban con machetes. A diferencia de ellos, las fuerzas españolas estaban compuestas por milicianos, guardias y tropas regulares. Personas cuya profesión incluía el conocimiento de utilizar armas y estar involucrados en tal situaciones. A eso de las 12 del mediodía, en Lares, se enteran del fracaso en San Sebastián. Entre el sentimiento decaído, la gran incertidumbre y la falta de comunicación entre los rebeldes, se liberan los prisioneros y algunos revolucionarios simplemente se van. La mayoría de los rebeldes que quedan se reúnen en la hacienda de Manuel Rojas. Aquí deciden que el mejor curso de acción es dispersarse en los bosques y los montes para continuar resistiendo en lo que esperaban que Betances llegara con su ejército libertador y que las demás juntas revolucionarias de la isla se alzaran con éxito. Sin embargo, desconocido a ellos, esto nunca iba a suceder. Desafortunadamente, no pude encontrar en qué momento es que esto exactamente sucede, pero al parecer esto sucede poco antes de que detuvieran a González o alrededor del mismo tiempo. Cuando ya los preparativos estaban por terminar, las autoridades españolas logran conseguir que el presidente de la República Dominicana, Buenaventura Báez Méndez, prohíba que esta expedición salga. También se alertan las autoridades danesas de la isla de San Tomás y confiscan el buque de Betances junto con todo el material de guerra que él había acumulado. Y entonces, ¿qué de los demás revolucionarios de la isla? Pues el ejército español de la isla rápidamente se moviliza y no tan solo logra concentrar sus fuerzas en el área oeste donde estaba sucediendo el alzamiento, sino que también consigue mantener control de las carreteras en la isla. Toda la isla estaba bajo un estado de alerta y los sospechosos se estaban arrestando. Otro detalle importante, en Lares los revolucionarios se alzaron espontáneamente debido a la circunstancia. No era como si le habían notificado a los demás revolucionarios y que el movimiento fue coordinado. Se esperaba que el alzamiento de ellos tuviese, como decimos en el día de hoy, tener un efecto dominó en el cual con el levantamiento de ellos, los demás rebeldes iban a seguir la corriente. También es importante destacar que ya en sí las comunicaciones entre estos grupos tenían que ser clandestinas. Aunque lo hubiesen intentado, las comunicaciones españolas iban a ser más eficientes. En fin, con la isla en alerta, los soldados activados, el control de las carreteras y los rebeldes sin saber lo que estaba sucediendo, probablemente tomados por sorpresa, los demás alzamientos que desde Lares se esperaba que estuviesen sucediendo nunca se llevaron a cabo. Los primeros en llegar son la guarnición de Mayagüez que llegan a Lares el 26. Proceden a recorrer los barrios del pueblo y sus áreas limítrofes capturando a varios rebeldes. Algunos de estos, ya viendo que llegaban soldados al pueblo, se habían largado en dirección al pueblo de Adjuntas, donde esperan continuar la resistencia, escondiéndose mayormente entre los montes alrededor del río Prieto. Una columna de soldados de la guarnición de Ponce se dirige hacia esta área. El día 30 llegan a un cafetal donde habían rumores que se encontraban algunos rebeldes escondidos por ahí, acompañados por uno de sus líderes, Matthias Bruckmann. Pasaron el día reconociendo el lugar y cercando el área de donde se escondían con tal de poder apresarlos sin que tuviesen ruta de escape. Al acercarse comenzó un intercambio de tiros y todos los rebeldes cayeron muertos. Durante la próxima semana se estará patrullando los alrededores de Lares y capturando a más insurgentes.
El 5 de octubre, Manuel Rojas es capturado en un monte llamado Las Sillas de Calderón, y para el 16 de octubre la gran mayoría de los participantes del Grito de Lares habían sido capturados, y los soldados comenzaban a regresar a sus jurisdicciones gradualmente. El 18 de octubre, una columna que iba patrullando los montes de Yauco se encuentra con el grupo de Joaquín Parrilla. Este era el último comandante de los rebeldes que faltaba por capturar. El capitán de la columna española le pide que se rinda, al cual él le responde: Parrilla no se rinde, lo que resulta en un tiroteo que deja a los rebeldes muertos. Luego de esto, ya para finales de octubre, la mayoría de los soldados habían regresado a sus jurisdicciones y para diciembre ya se consideraba el asunto terminado. Alrededor de 650 rebeldes fueron capturados, entre ellos Manuel Rojas y Mariana Bracetti. Unos 85 murieron mientras eran prisioneros. En noviembre 17, una corte militar les da la pena de muerte a todos los prisioneros, por las razones de traición y sedición. En Puerto Rico se producen manifestaciones a favor de los encarcelados, y en Madrid, Eugenio María de Hostos y otros puertorriqueños logran interceder con el presidente Francisco Serrano, quien acaba de dirigir una revolución antimonárquica en España. Entonces el gobierno español de Puerto Rico, que ahora estaba bajo nuevo gobernador, les da un indulto a todos los rebeldes. A pesar de que el Grito de Lares fue un fracaso y no se logró su objetivo principal, sí tuvo algunos logros. Aparte de la separación, el Grito de Lares también involucró a muchos cuya primaria intención eran las reformas. A partir del 1869, el gobierno español comienza a permitir a algunos partidos políticos la libertad de prensa y de reunión, aunque bajo censura, y abrió el camino para la eventual abolición de la esclavitud y del sistema de la libreta de jornaleros en el 1873. Aunque parece que estas reformas llegaron muy tarde, pues hubo protestas y escaramuzas independentistas contra las autoridades españolas en varios pueblos. Sin embargo, Puerto Rico no tendría otro gran empuje por la independencia por lo menos hasta 1897. Y bueno, con esto concluimos la parte 2 del Grito de Lares. ¿Qué ustedes creen? ¿Creen que Puerto Rico realmente tuvo una oportunidad para independizarse? ¿Qué hubiese pasado si nunca fueron descubiertos y todo continuaba como estaba planificado? ¿Creen que Betances y sus 3.000 soldados de la República Dominicana hubiesen tenido un impacto? ¿Y qué tal si el alcalde de San Sebastián nunca se hubiese enterado de lo que estaba sucediendo y nunca tomó acción para prepararse? ¿Y si los rebeldes, en lugar de tomar una acción impulsiva, hubiesen tomado su tiempo o tenido más cautela? Hay muchas variables interesantes y me encantaría saber lo que ustedes opinan. Déjenmelo saber en los comentarios. Y si les gusta mi contenido, no olviden darle like al video y suscribirse al canal. Los veré en la próxima.